Buenas tardes. Muy buenos días, estimada doctora Raquel. Muy buenos días, estimados participantes. Doctora, buenos días. ¿Le parecería bien si iniciamos a las 11:10, de modo que los participantes van ingresando? Por supuesto, claro, sin problema. Ya, perfecto, doctora. Gracias. Muy buenos días, estimados participantes, y muy buenos días, doctora Raquel. Siendo que ya es las 11:10 y previo a iniciar la sesión, quería consultarle si, por favor, puede habilitar el compartir la pantalla, a ver si habría algún inconveniente con ello, por favor. Vamos a probar. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve perfecto. Estupendo. Estimada doctora, antes de iniciar con la sesión, voy a comentar brevemente su reseña y luego podemos proceder a la ponencia. Ya, perfecto. Muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy la doctora Raquel Evangelio Llorca comentará acerca del tema de la regulación de la Unión Europea sobre el derecho de desistimiento del consumidor en los contratos de contenidos y suministro digital. La doctora Raquel Evangelio Llorca es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Sus principales líneas de investigación son protección de los consumidores, responsabilidad civil y propiedad intelectual. Actualmente es directora del Grupo de Investigación sobre Propiedad Intelectual y miembro del Grupo de Investigación en materia de responsabilidad extracontractual, así como cosupervisora del doctorado europeo. La doctora Raquel Evangelio ha realizado estancias de investigación en la Universidad degli Studi de Padua y la Universidad degli Studi di Florencia, ambas en Italia, así como en la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia. Es además miembro de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, así como vocal suplente de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, doctora, habiendo tocado esa sección, podemos proceder a su agradable ponencia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, con Biloyer, y también a los participantes por su presencia en un día más del Seminario de Derecho Consumidor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho como a la asociación, a Bill Lawyer. Y por supuesto agradecer que un sábado el público esté aquí escuchando estas cuestiones. Bueno, después de felicitar por la iniciativa, porque la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta aquello que decía Kennedy, ¿no? Consumidores somos todos, pues qué mejor que tratar la protección y la defensa del derecho del consumidor en un seminario internacional. Bueno, y dicho esto, voy a ver si puedo minimizar. Vale, perfecto. El cuadro de diálogo para que no moleste la pantalla. Voy a comenzar con el tema que se me encomendó, que efectivamente es la regulación de la Unión Europea sobre el derecho de desistimiento del consumidor en los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.
Bueno, para empezar, voy a situar el marco normativo, la regulación de este tema en el ámbito de la Unión Europea. A continuación, antes de entrar en lo que se refiere específicamente al derecho de desistimiento, creo que es muy importante distinguir y delimitar bien, o todo lo bien que se pueda, dadas las circunstancias, como luego veremos, entre el contenido digital y el servicio digital y el contrato de suministro de contenido digital y el de suministro de servicio digital. Y finalmente incidiré en algunas cuestiones del derecho de desistimiento en este tipo de contratos. No voy a hablar de la regulación general del derecho de desistimiento porque excedería del tiempo del que dispongo, sino exclusivamente pondré la lupa en cuestiones particulares, en aquellas particularidades de la regulación del desistimiento en este tipo de contratos. Bien, dicho esto, comenzamos con el marco normativo. La preocupación de la Unión Europea por los contenidos y los servicios digitales ya se plasmó en la Agenda Digital para Europa del año 2010 y después reiteró en el Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un derecho contractual europeo del mismo año. Esas reflexiones o esa preocupación que la Comisión Europea planteó en estas declaraciones programáticas se trasladó después o se tradujo en la adopción de varios textos normativos, entre ellos la directiva del año 2011, la 2011/83, sobre los derechos de los consumidores. Esta directiva no es una directiva específica de suministro de contenidos y servicios digitales. Es una directiva que tiene un ámbito de aplicación más general, en el sentido de que regula ciertas cuestiones que se refieren a contratos en general celebrados entre empresario o comerciante y consumidor. Y entre esos contratos, los relativos al suministro de contenido digital. Ojo, en esta directiva de 2011 solamente se hace referencia al contenido digital, no a los servicios digitales. Y lo que es importante de esta directiva a los efectos que aquí importan hoy es que entre esas cuestiones que regula se incluye precisamente el derecho de desistimiento de los consumidores en los contratos a distancia y fuera de establecimiento mercantil, con independencia del tipo de contrato que sea. Por tanto, también en el caso de los contratos de suministro de contenido digital. Posteriormente, en el 2010, se aprobaron dos directivas complementarias, la 770 y la 771, referidas ambas o relacionadas ambas ya con el suministro de contenidos y servicios digitales. La que propiamente se refiere a este tipo de contratos es la 770, y la 771, que también he mencionado, está directamente relacionada porque se refiere a la compraventa de bienes. Y dentro de esa compraventa de bienes se incluye los denominados bienes con elementos digitales. Es decir, un teléfono móvil que lleva determinadas aplicaciones incorporadas. Eso se considera un bien con elemento digital. En ese caso, el elemento digital es el contenido digital, los contenidos digitales que lleva incorporado ese teléfono, o, por ejemplo, un automóvil que lleve un GPS incorporado. Y la directiva de 770 no se va a aplicar a esos supuestos de bienes con elementos digitales, se dejan para la 771, sino al suministro propio de contenidos digitales de servicios digitales. Bien, como consecuencia de la aprobación de esta directiva de 2019 y para tratar de compatibilizar la aplicación de esta directiva del 19
con la directiva de 2011, a la que me he referido, en el mismo año, en el 2019, se aprobó la denominada Directiva Omnibus. Es la Directiva 2019/2161 de modernización de las normas de protección de los consumidores en la Unión Europea. Y en esta directiva se denomina Omnibus habitualmente porque modifica varias otras directivas anteriores, no solo la de 2011, sino también, por ejemplo, la de 2005 en materia de prácticas comerciales desleales o la del 85 en materia de cláusulas abusivas. En lo que a nosotros nos interesa, el considerando 30 de esta directiva Omnibus establece que las definiciones de contenido digital y servicios digitales de la directiva de 2011 deben armonizarse con la directiva 2019/770. Bueno, varias observaciones se puede hacer. Primero, aclara el concepto de contrato de servicios de la directiva 2011, incluyendo expresamente dentro de lo que serán contratos de servicios una modalidad que sería la de servicios digitales. Y además define qué tenemos que entender por servicio digital. Luego la directiva Omnibus lo que hace es completar ese ámbito de aplicación de la directiva 2011 que exclusivamente se refería al suministro de contenido digital para incorporar en ella, en ese ámbito de aplicación, también los servicios digitales y los contratos de suministro de servicios digitales. Bien, ¿qué es el contrato o qué son los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales a efectos de esta directiva 2011 que regula el desistimiento? El artículo 2 de esa directiva, después de su modificación por la directiva Omnibus, se remite tanto en la definición de contenido digital como en la definición de servicio digital a la directiva 2019/770, es decir, a la directiva sobre contenidos y servicios digitales. En esa directiva del 2019, la /770, se define el contenido digital como los datos producidos y suministrados en formato digital. Y en los considerandos se aclara, independientemente de que se acceda a esos datos producidos y suministrados en formato digital a través de una descarga, de una emisión en tiempo real, de un soporte material o de otros medios. Luego, contenido digital son datos que se producen y se suministran en un formato digital. ¿Qué tipo de datos? Cualquiera. Audio, vídeo, un libro electrónico, una fotografía, cualquier dato, no personal obviamente, producido y suministrado en formato digital, que a la hora de suministrarlo al consumidor, se aclara, puede ser ya sea a través de un soporte material, un CD, un DVD, una memoria USB, tarjeta de memoria, o a través de una descarga o a través de una retransmisión en streaming, por ejemplo. En cuanto al servicio digital, con esa remisión a la directiva 2019/770, en ella se incluyen dos tipos de contenido para el servicio digital. Por una parte, aquel servicio que permite al consumidor crear, tratar, almacenar o consultar datos en formato digital. Por ejemplo, un procesador de textos. Por ejemplo, una aplicación para crear vídeos. Por ejemplo, un servicio de almacenamiento en la nube. Por ejemplo, una suscripción a un servicio de meteorología. O bien, letra B,
un servicio que permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros servicios de otros usuarios, perdón, de ese servicio, o interactuar de cualquier otra forma con dichos datos. Hablamos de YouTube, hablamos de cualquiera de las redes sociales. Bien, una primera observación que se puede hacer es, en esta dualidad entre contenido digital y servicio digital, en realidad no es que sean dos mundos aparte, sino que el contenido digital se integra en el servicio digital. Es decir, no puede haber un servicio digital que no se nutra de contenidos digitales. Por lo tanto, el contenido digital, diríamos, es base, son esos datos, ese audio, ese vídeo, ese programa informático, ese libro electrónico. Eso es contenido digital a secas. Cuando hablamos de servicio digital, hablamos de servicios que permiten actuar de alguna manera, intercambiar, crear, tratar, almacenar esos contenidos digitales. Claro, desde el momento en que la directiva incluye dentro del concepto de contenido digital tanto el que se suministra en un soporte material, memoria USB, como el que se suministra en línea directamente sin un soporte material, la emisión de un videoclip, por ejemplo, a través de la red, se hace difícil en la práctica distinguir cuándo estamos ante un servicio digital y cuándo estamos ante un contenido digital que se suministra en línea. Bien, recuerdo que de acuerdo con la directiva de 2011, contenido digital son los datos producidos y suministrados en formato digital. Considerando 30 pone como ejemplos programas, aplicaciones, juegos, música, vídeos o textos informáticos. La directiva de 2019, la barra 770, perdón, que como he dicho, trata de, o mejor, incluye también los servicios digitales, intenta distinguirlos. Y en el considerando 19 afirma: la presente directiva debe aplicarse, entre otras cosas, a programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, audio, música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas. Más o menos lo que viene a identificar la directiva de 2011 como contenido digital, pero por ejemplo se habla de libros electrónicos y en la de 2011 no. Pero está claro que en esa primera parte del considerando se está haciendo referencia a contenidos digitales. Y añade, así como, es decir, la presente directiva debe aplicarse también a servicios digitales, incluido el programa software como servicio, tales como el intercambio de vídeos y audio y otro tipo de alojamiento de archivos, el tratamiento de texto, o los juegos que se ofrecen en el entorno de computación en nube y las redes sociales. De tal manera que aquí queda patente, se hace evidente esa idea que he adelantado de que los servicios digitales se nutren de los contenidos digitales. De tal manera que un vídeo puede ser objeto de un contrato de suministro de contenido digital o de un contrato de suministro de servicio digital, el mismo dato en sí, en eso no hay diferencia. De hecho, la cuestión está dando tantos problemas que muy recientemente, en diciembre de 2021, el día 29, la Comisión Europea publicó unas directrices sobre la interpretación y la aplicación de la directiva
de 2011. Es verdad que es una guía para interpretar muchos otros preceptos del articulado de la directiva, pero entre ellos también los que se refieren a contenidos y servicios digitales. Y como se manifiesta en esas directrices, aunque el segundo conjunto de ejemplos que hemos visto, es decir, el intercambio de vídeos o de audio, el almacenamiento en nube, las redes sociales, claramente se asignan a la categoría de servicios digitales, la clasificación del primer conjunto de ejemplos como contenido o servicios digitales dependerá del modo de transmisión o de acceso, así como de otras especificidades del modelo de negocio. En realidad yo creo que la comisión está creando una confusión. No es que un archivo de audio se pueda calificar como contenido digital o como servicio digital en función de cómo se transmita o de cómo se acceda. No, el contenido digital es el que es y un audio es contenido digital. Otra cosa es que ese contenido digital, cuya calificación no va a cambiar por mucho que sean distintas las formas de acceso, pueda ser objeto de contratos distintos. La distinción está en cómo se suministra el contenido digital. Sigue siendo contenido digital. Si un intercambio de vídeos y de audio es un servicio digital, pero el audio en sí es un contenido digital. No cambia la calificación del objeto, del dato, sino del contrato en función del cual o a través del cual se suministra. A ello se añade en la directiva Omnibus de 2161, claro, que otra de los factores que hacen difícil distinguir entre el suministro de contenido digital en línea y el suministro de servicio digital es el hecho de que aunque cuando pensamos en suministro de contenido digital, normalmente estamos pensando en un suministro único, en un acto único o en varios repetidos. Por ejemplo, compro un libro electrónico, me descargo una canción o descargo una película. También es posible, como se establece en esta directiva, que el contenido digital se transfiera, se ponga a disposición del consumidor a través de un suministro continuo. Pero claro, suministro continuo no quiere decir lo mismo o no debe identificarse con suministro a largo plazo, que dure mucho tiempo. No. El ejemplo que se pone en los considerandos de esta directiva es, por ejemplo, la emisión en línea de un videoclip. Sería un supuesto de suministro continuo de contenido digital. En cambio, en el caso de los servicios digitales, lo que dice el considerando es que lo son, y reitera lo que ya decía la directiva 770, servicios para compartir vídeo y sonido, otro almacenamiento de archivos, tratamiento de textos, juegos que se ofrecen en la nube, correo web, el almacenamiento en la nube, los servicios de cloud, los medios sociales, etcétera, etcétera. De tal manera que se insiste en esa idea de que unos mismos datos pueden dar lugar a contratos distintos. Se pone el ejemplo de los videojuegos en estas directrices de la Comisión para interpretar la directiva de 2011. Se dice la facilitación de videojuegos puede llevar tanto contratos de contenido digital en línea como contratos de servicios digitales. Normalmente los juegos descargables, si yo me descargo un juego en mi ordenador, en la computadora, eso es un contrato digital en línea
un contrato de suministro de contenido digital en línea, cuando su uso no dependa de la aportación continua, de la intervención continua del prestador de ese servicio, es decir, del proveedor del juego. En cambio, los juegos que se ofrecen en la nube, en los que se puede interactuar con otros jugadores, eso se considera un contrato de suministro de servicio digital. Las compras concretas dentro de un juego, si compro monedas de oro para lo que sea, o compro determinados materiales para seguir construyendo mi casa en Minecraft, eso se consideran suministro de contenido digital, porque son cosas concretas, únicas, determinadas. En cambio, la suscripción a un contenido premium, de un videojuego que permite ampliar las capacidades y mejorar la experiencia de juego del jugador, eso se considera un contrato de suministro de servicio digital. Luego, como ven ustedes, en la práctica a veces es difícil distinguir cuando estamos ante un contrato y cuando estamos ante otro. Básicamente lo que son contratos de tracto únicos pueden ser suministro de contenido digital, así como aquellos en los que el adquirente de ese contenido, quien accede a ese contenido, no puede interactuar con él. Yo me descargo un libro, sí, lo leo, pero no puedo hacer nada más. En cambio, yo en YouTube puedo compartir vídeos, en las redes sociales lo mismo, si me bajo una aplicación de un tratamiento de textos, puedo crearlos y puedo modificarlos. Entonces, uno de los posibles criterios general, luego hay que ver el caso concreto, sería ese, ver hasta qué punto hablamos de un suministro único o de varios actos repetidos, pero tracto único al fin y al cabo, o un contrato continuado y las posibilidades de actuación que tiene el consumidor. Bien, otra cuestión interesante que se plantea es, ¿son nuevos tipos contractuales? Es decir, ¿se ha creado un nuevo tipo de contrato, como la compraventa, el contrato de sociedad, el contrato de arrendamiento? Bien, aquí la posición de la Unión Europea, sobre todo en lo que se refiere a los contenidos digitales, es de no mojarse, si se me permite la expresión. Es decir, yo aquí en este jardín no me voy a meter, eso se lo voy a dejar a los legisladores nacionales. La directiva de 2011 únicamente lo que dijo en el considerando 19 fue que cuando el contenido digital se suministra a través de un soporte material, un CD, un DVD, una memoria USB, debe considerarse un bien. Un bien, o sea, contenido digital que se suministra a través de soporte material, igual a bien. No califica el contrato, ojo, está calificando el contenido digital. Y a continuación dice, los contratos sobre contenido digital que no se preste a través de un soporte material no deben ser clasificados a efectos de la presente directiva ni como contratos de venta ni como contratos de servicios. Y en la directiva de 2019/770 ya abiertamente se dice, la presente directiva no debe determinar la naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, sino que la cuestión de si tales contratos son un contrato de compraventa, de servicios, de alquiler o un contrato atípico, debe dejarse a la determinación del derecho nacional. Bien, a partir de ahí podemos extraer algunas conclusiones preliminares. La primera, el suministro de contenido digital no es un tipo contractual en sí mismo, sino que puede encajar en diferentes tipos.
Podemos estar hablando de una compraventa cuando compro una película incorporada a un CD. Podemos hablar de un contrato de arrendamiento cuando alquilo una película a través de la suscripción que tengo de una televisión por cable. No hay, por tanto, un nuevo tipo contractual definido y el legislador comunitario, según dice, deja la cuestión a los Estados miembros de la Unión Europea, pero en realidad eso es así solamente respecto del contenido digital, del suministro de contenido digital. Porque en la directiva Omnibus, la 2161, se modifica expresamente la definición legal del contrato de servicios que había en la directiva 2011 para incluir en esa definición los servicios digitales. Con lo cual, la Unión Europea sí está calificando expresamente el suministro de servicios digitales como una modalidad de contrato de prestación de servicios. Lo que ya deja al arbitrio, a la libertad de los Estados miembros, es cómo calificar los contratos de contenidos digitales, atendiendo básicamente a si ese suministro se hace a través de un soporte material o no, y qué adquiere realmente el consumidor. Si adquiere el DVD, definitivamente, pues hablaremos de una compraventa. Si lo que simplemente adquiere es la posibilidad de visualizar una película durante un día o durante unas horas, pues no podemos hablar de compraventa, hablaremos de alquiler. Bien, en todo caso, partiendo de ahí, podemos distinguir entre, por una parte, el suministro de contenido digital mediante soporte material, que, como decía, puede ser una compraventa, puede ser un alquiler o incluso puede ser un contrato atípico de intercambio de contenido digital por datos personales. Eso que ahora está tan a la orden del día. La Directiva 2019/770 dice que los contratos de suministro de contenido digital no necesariamente incluyen un precio. No se trata siempre de contratos en los que lo que se intercambia es contenido digital por un precio en dinero, sino que muchas veces el intercambio se hace entre el contenido digital y la prestación de datos personales, la facilitación de datos personales por parte del consumidor. Esto se ha discutido mucho, bueno, se sigue discutiendo, si eso es un contrato gratuito. Claro, como no pago tanto dinero, pues creo que es gratis. No, no es gratis. En los contratos de suministro de contenido digital a cambio de datos personales, el precio que pagas son tus datos. También es muy común, por aquí se dice mucho la frase de que cuando tu contraprestación son los datos personales, en esos contratos de suministro de contenido digital que creemos que son gratuitos, en realidad la mercancía eres tú, ¿no? Es el propio consumidor. En segundo lugar, el suministro de contenidos digitales en línea. Ahí ya no podemos hablar de una compraventa, desde luego. Básicamente se suele calificar como un contrato atípico de licencia de uso. Y finalmente, el suministro de servicios digitales, como decía, ahí no hay tanto problema porque es un contrato de prestación de servicios con un objeto muy particular, que son los servicios digitales, pero al fin y al cabo, servicios. Bien, y dicho esto, voy a referirme al derecho de desistimiento, propiamente dicho, que se regula en los artículos 9 a 16 de la Directiva de 2011.
de derechos de los consumidores. Un segundo, que estoy viendo el chat. Jaime Doctora, Chunque Aguilar sí, dice que doctora, el audio se está escuchando perfectamente. Quizá podría volver a ingresar y activar su audio. Vale, voy a intentarlo. No, doctora, es en el caso del compañero Jaime Chunque. Ah, de acuerdo, de Sí, acuerdo. O sea, a mí se me oye, ¿no? Perfectamente. perfectamente, sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues centrados ya en el derecho de desistimiento, por situarlo, voy a hacer unas consideraciones generales que entiendo sabidas, porque son de desistimiento en general. ¿Qué es el desistimiento? Pues es el derecho que se concede a los consumidores a poner fin a un contrato, dice la directiva de 2011, sin indicar motivo, lo que equivale a decir sin una causa justificada. Simplemente porque me lo he pensado mejor y ya no me interesa, o porque he contratado pero me ha llegado una oferta que me conviene más y por tanto esto ya no me interesa. No necesito justificar una causa. Esa es la esencia, la naturaleza del derecho de desistimiento. En las normas comunitarias, también en la directiva de 2011, lo que se recoge es dos tipos de desistimiento. Por una parte, el llamado desistimiento legal, que es ese que viene impuesto por la ley, por tanto es imperativo para el empresario, para el comerciante, e irrenunciable con carácter previo para el consumidor, y junto a él un derecho de desistimiento que se denomina convencional, porque lo puede prestar voluntariamente el empresario si así lo decide. Es decir, no en cualquier contrato celebrado entre consumidor y empresario existe ese derecho de desistimiento del consumidor. Si de hecho en los contratos de compraventa que se celebran en establecimientos físicos, si yo voy a una tienda físicamente a comprar alguna prenda de ropa, no tengo un derecho legal de desistimiento. Otra cosa es que las empresas en su política comercial les convenga ofrecerlo. En general, por lo menos aquí en España, sobre todo los grandes establecimientos, Corte Inglés, Zara, Mango, etcétera, Stradivarius, conceden un derecho a desistir. Yo me llevo mis pantalones, luego en mi casa me los vuelvo a probar tranquilamente y si luego no me interesa, pues me conceden pues, 15 días, 30 días para poder devolverlos. Eso es un desistimiento convencional, no lo impone la ley. En cambio, en algunos casos es la propia ley la que obliga al empresario a permitir que el consumidor desista. Y eso es lo que ocurre en los contratos a distancia y fuera de establecimiento mercantil. Contratos a distancia, que son todos aquellos que se celebran a través de una técnica de comunicación a distancia, como por ejemplo Internet, en lo que a nosotros nos interesa. Ya sea a través de una página web o ya sea a través de el correo electrónico o de una determinada aplicación en el teléfono móvil. Bien, en estos, o también, por ejemplo, en los contratos fuera de establecimiento mercantil, como decía, que son aquellos en los que empresario y consumidor están presentes de manera simultánea, pero fuera del establecimiento del empresario. Por ejemplo, los que se celebran en el domicilio del consumidor, cuando algún comercial toca la puerta y ofrece cualquier cosa. O en los aeropuertos o en las estaciones de trenes o en el trabajo del consumidor, cuando los comerciales de no sé qué compañía de seguros pues van, por ejemplo, a la universidad, a nosotros nos pasa habitualmente, y van tocando puerta por puerta pues, para ofrecer una póliza de seguros.
En esos casos, contratos a distancia y contratos fuera de establecimiento mercantil, existe un derecho legal de desistimiento en favor del consumidor. ¿Qué características tiene? Está limitado temporalmente, ahora hablaremos del plazo, y se fundamenta en el caso de los contratos a distancia en que el consumidor no ha podido ver el producto que está adquiriendo. Por tanto, en el llamado riesgo de decepción, una vez que si yo compro las zapatillas deportivas a través de Amazon, por ejemplo, bueno, y resulta que las veo en foto y cuando me llegan digo, ay, pues no, o son incómodas, yo pensaba que eran de otra manera. Y en el caso de los contratos fuera de establecimiento mercantil, básicamente en ese factor sorpresa y en esa presión psicológica. Es que yo estoy trabajando y en este momento, no sé, entra usted en mi despacho, me ofrece la póliza, no me da tiempo ni a reflexionar, digo que sí, llego a mi casa y digo, pero ¿yo qué he hecho? ¿Yo para qué quería esta póliza? ¿O para qué he contratado esta tarjeta cuando me han abordado en la estación de tren? Derecho de desistimiento en los contratos de suministro de contenido digital y de servicio digital, la distinción que hemos hecho anteriormente en cuanto a esos contratos y a lo que es contenido digital y servicio digital es importante porque determina un régimen distinto en el desistimiento. No tanto en el caso del suministro de servicio digital, porque se le aplica el régimen general de desistimiento de los contratos de prestación de servicios, ni tampoco en el suministro de contenido digital cuando se presta en un soporte material, porque se le aplica el mismo régimen, las mismas reglas que a los contratos de entrega de bienes, básicamente de compraventa. Porque se asimila, como hemos visto antes, es el contenido digital prestado en un soporte material a un bien material, como puede ser un bolso, unos zapatos o un portátil. En cambio, sí hay diferencia en el caso del suministro de contenido digital en línea, porque ahí, como luego veremos, lo que se hace es se restringe el ámbito general de aplicación del derecho de desistimiento. Y se hace así fundamentalmente por la dificultad de restituir prestaciones, sobre todo en aquellos casos en los que la contraprestación del consumidor es la cesión de datos personales. Bien, las particularidades en cuanto al plazo se refieren en realidad al momento a partir del cual comienza el cómputo del plazo. En el supuesto de contratos a distancia y fuera de establecimiento mercantil, también cuando es suministro de contenidos o servicios digitales, se establece un plazo general o se otorga un plazo general al consumidor para poder desistir, que es de 14 días naturales, que a partir de la directiva de 2019, la Omnibus, se puede ampliar por los Estados miembros a 30 días en unos supuestos muy específicos. Por ejemplo, cuando el contrato se celebra en el contexto de esas visitas que no han sido solicitadas por los comerciantes. Cuando estoy en mi casa y llega el señor de Movistar o de Netflix y me dice, tengo una oferta fantástica, si quiere usted, yo en 5 minutos le he instalado la televisión. Como os decía, 14 días naturales o 30 en el caso de que en ese supuesto concreto los Estados miembros lo amplíen. En cuanto al dies a quo, ¿en qué momento hay que contar ese plazo de 14 o 30 días naturales? Si se trata de suministros de servicios digitales o de contenidos digitales en línea, el día de la celebración del contrato.
En cambio, si es un suministro de contenido digital en soporte material, el día en el que el consumidor o un tercero, por el indicado y que sea persona distinta del transportista, adquiere la posesión material. Claro, esto está pensando, si me envían un CD de música, el plazo empieza desde que el mensajero en cuestión me entrega a mí el bien o se lo entrega a un tercero. En cambio, si no se trata de una compra de un CD de música, sino de la descarga de una canción de iTunes, por ejemplo, ahí no es desde el momento en que yo adquiero la posesión material de bien, desde el momento, por ejemplo, en el que se me facilita el enlace, con independencia de que yo el enlace lo active en ese mismo momento o lo active más tarde. Hay un plazo excepcional para aquellos casos en los que el empresario incumple con el deber que le imponen las normas comunitarias, que le impone la directiva, de informar al consumidor antes de la celebración del contrato de la existencia, en su caso, del derecho de desistimiento y de las características y los requisitos de ejercicio del mismo. Cuando se incumple este deber de información precontractual, se amplía el plazo a 12 meses. Esos 14 días se amplían a 12 meses después del término de esos 14 días, o en su caso 30. Sin perjuicio de que si durante ese periodo de 12 meses el empresario subsana esa falta, ese defecto de información, a partir de ahí se genera un periodo de desistimiento de 14 días naturales o en su caso 30. La directiva de 2011 recoge distintos supuestos en los que, a pesar de tratarse de un contrato celebrado a distancia o fuera de establecimiento mercantil, no existe un derecho legal de desistimiento a favor del consumidor. Entre todos esos supuestos que recoge el artículo 16 de la directiva de 2011, los que son aplicables al suministro de contenidos o servicios digitales básicamente son 4. Primero, el suministro de bienes que se confeccionan conforme a las especificaciones del consumidor o que están claramente personalizados. Pues, por ejemplo, un programa de ordenador que se ha elaborado conforme a las necesidades del consumidor, o un cuento personalizado, un audiolibro personalizado con el nombre y con la historia que el consumidor ha decidido. Segundo lugar, el suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados. Obviamente se está refiriéndose a un contrato de suministro de contenido digital en soporte material. Esa grabación, el DVD, el CD, el programa en la tarjeta, cuando han sido desprecintados por el consumidor después de la entrega. En tercer lugar, suministro de prensa diaria, de publicaciones periódicas o de revistas, cuando sea un suministro de contenido digital, porque dice, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro, porque eso sería servicio digital y no contenido digital. Y por último, el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado y en los casos en que se imponga una obligación de pago al consumidor cuando de forma acumulativa se den estas 3 circunstancias. Primera, que el consumidor haya consentido expresamente que la descarga o que ese acceso se haga durante el plazo de desistimiento. 2, que haya expresado su conocimiento de que al hacerlo así, al haber dado ese consentimiento, pierde el derecho a desistir. Y 3, cuando el comerciante le haya facilitado una confirmación de ese conocimiento.
Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, si me voy a descargar una canción, por ejemplo, en el teléfono móvil de iTunes, y dice, pincha aquí 2 veces para iniciar la descarga, y aparece una advertencia. Soy consciente o es usted consciente de que en el momento en que active la descarga ya no podrá desistir. Obviamente para evitar fraudes, claro, cuando yo ya tengo la canción, pues ya la copio y ahora no, ahora digo es que la quiero devolver. En cuanto a los efectos del desistimiento, y con esto acabo, primero se extinguen las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato, obviamente. Se establecen algunas obligaciones para el comerciante. La primera, reembolsar todos los pagos que haya hecho el consumidor en el plazo máximo de 14 días naturales desde que el consumidor le informó de su decisión de desistir. Aquí ese reembolso debe darse incluso en los supuestos de suministro de contenido digital, en los que hemos dicho que no existe el derecho a desistir cuando no se preste en un soporte material, en aquellos casos en los que no se le ha hecho esa advertencia de la que hablábamos al consumidor. El consumidor ha descargado el contenido en cuestión sin que nadie le dijera que es que eso implicaba la pérdida del derecho a desistir, y sin que él hubiera dado una autorización, porque nadie le ha dicho, mira, aquí habría un plazo para desistir, pero desde el momento en que esto se descarga ya se pierde. Por otra parte, cuando hablamos de servicios digitales, por ejemplo, la contratación de televisión digital, Netflix, la suscripción a Netflix, ahí no se pierde el derecho a desistir, aunque desde el mismo momento de celebración del contrato comience la prestación del servicio. Yo accedo a Netflix desde el mismo momento en que realizamos la contratación, lo cual no quiere decir que yo no tenga mis 14 días para poder desistir. Ahora bien, en ese caso, cuando antes de que transcurran esos 14 días, Netflix me da acceso a la televisión porque yo lo he consentido expresamente, si después desisto, por ejemplo, a la semana, sí tendré que pagar la parte proporcional al servicio que se me ha prestado durante ese periodo. Por lo cual, esa cantidad hay que descontarla de ese reembolso que debe hacer el comerciante. En cuanto a las obligaciones respecto de los datos personales del consumidor, la directiva de 2011 se remite al Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, en el que obviamente no puedo entrar. En tercer lugar, una vez que el consumidor ha desistido, el empresario debe abstenerse de utilizar cualquier contenido que haya sido proporcionado o creado por el consumidor al utilizar el contenido digital o el servicio digital suministrado. Todas aquellas creaciones, archivos musicales, fotográficos, de vídeo, que el consumidor haya subido, por ejemplo, a la red social o a YouTube desde el momento en que desiste del contrato, el empresario no los puede utilizar. En cuarto lugar, el empresario está obligado, salvo en supuestos excepcionales, por ejemplo, cuando junto con el contenido de ese consumidor a ese contenido se ha unido el de otro para crear un producto distinto y por tanto hay un tercer consumidor afectado. Pero la regla general es, una vez que el consumidor desiste, el empresario no puede usar ese contenido relativo a datos no personales, y además el empresario debe facilitar, debe devolver, ayudar a recuperar al consumidor. Sí, perdón. ¿Hola?
Doctora, disculpe, parece que a un compañero se le ha activado el audio de manera De temporal. acuerdo, de acuerdo. Sí. Sí, acabo enseguida. Que me parece que me he pasado ya 10 minutos del tiempo. Bien, y por último, las obligaciones del consumidor. Devolver los contenidos digitales que se le hayan suministrado en soporte material sin demora indebida. Si yo quiero desistir del contrato de compra del CD, obviamente si no lo he desprecintado, pues tengo que devolver ese CD. Esa devolución, en principio, no es gratuita, sino que los costes de devolución los tiene que asumir el consumidor, a menos que el empresario expresamente quiera asumirlos o que no le haya informado de que esos costes los tiene que asumir el consumidor. Si el consumidor no devuelve el contenido digital que se le ha suministrado en un soporte material, entonces el empresario puede retener el precio. Hasta que tú no me devuelvas los bienes, yo no te devuelvo, no te reembolso el precio. Y en segundo lugar, obviamente, cuando es un contenido digital que no es creado por el propio usuario, no es un vídeo que yo misma he elaborado a través de una aplicación, sino que es el contenido digital que el empresario a través de ese contrato me ha proporcionado. Si yo desisto, debo abstenerme de utilizar ese contenido o ese servicio digital y, por supuesto, de ponerlo a disposición de terceros. Bien, y con esto yo termino. Siento haber consumido más tiempo del previsto. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta, observación, comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la disertación del día de hoy. Quiero comentarle que nos han llegado unas preguntas de manera interna, así que me gustaría brindárselas a continuación. Ajá. Ya, perfecto. La primera pregunta es de Jonathan Mamani. Consulta. Doctora, la regulación sobre el derecho de desistimiento en los servicios digitales está fuertemente influenciada por el avance digital. ¿Usted considera que más allá de brindarles derechos a los consumidores de desistirse, también debería de aumentarse el grado de diligencia a los consumidores al celebrarse las relaciones de consumo? Aumentar el grado de diligencia de los consumidores. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere exactamente? A la hora de hacer uso del servicio digital. Detalló al momento de celebrarse los contratos. Vale, porque esto lo puedo entender de dos maneras. Una, si es en el momento de celebración del contrato, me imagino que se está refiriendo a esa atención que debe poner el propio consumidor antes de celebrar el contrato. Es decir, no firmes una cosa si no te has leído las condiciones generales, por ejemplo. Sí, en esos casos, efectivamente, aquí en Europa siempre se discute si se consigue el equilibrio con las normas de protección de los consumidores cuando les protegemos excesivamente. Claro, se dice, sí, empresario y consumidor están en una situación de desigualdad, por tanto hay que proteger más al consumidor. Sí, lo tenemos claro, pero el consumidor absolutamente despreocupado, que no lee nada, que es imprudente, también le tenemos que proteger. Yo soy partidaria de que efectivamente habría que analizar caso por caso y sin perjuicio de esa protección del consumidor que debe existir, tendría que equilibrarse en aquellos casos en los que el propio consumidor ha sido negligente. Lo que pasa es que imponer esa diligencia al consumidor en una ley es una cuestión complicada. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por la respuesta a dicha pregunta.
Pasamos a la siguiente pregunta. Yasmina Yarleque nos dejó la siguiente pregunta. O bueno, empezó. Doctora, muchas gracias por su exposición y la pregunta inicia así. ¿Nos podría comentar cuáles fueron las bases de esta regulación en la Unión Europea? Agradeceríamos, de ser posible, que nos comente alguna bibliografía, ya que en nuestro país esta está por regularse, el derecho de arrepentimiento, y nos encantaría reforzar el tema. Muchísimas gracias. Vale, entiendo que son dos cuestiones distintas. Una, la de bibliografía, que, ¿no? La recomendación de bibliografía, ¿sí? A ver, y por otra parte, las bases de la regulación, ¿no? ¿En qué se basa la regulación de la Unión Europea? Sí, esa sería la primera parte de la pregunta, ¿no? Las bases de la regulación en la Unión Europea del derecho de desistimiento. Y sí, la otra es en base a bibliografía, ya que ella nos comenta, y tiene razón, que esta figura está por regularse, ¿no? Aquí en el Perú. Vale, en cuanto a la bibliografía, yo creo que lo más práctico va a ser, no tengo ningún inconveniente, a la misma dirección de correo electrónico con la que nos estamos comunicando, puedo adjuntar unos materiales y hacer una recomendación bibliográfica. Va a ser más fácil, porque aquí sí tenemos bastantes autores, Sergio Cámara, Martínez Vidal, que están trabajando, Vázquez de Castro, Susana Navas Navarro. O sea, sí tenemos bibliografía sobre esta cuestión. Y en cuanto a las bases de la regulación de la Unión Europea, no sé si se refiere a los principios por los que la Unión Europea puede legislar en esta materia o a por qué ha legislado la Unión Europea. Básicamente el objetivo es, en la Unión Europea, todas las normas relativas a los consumidores tienen, o mejor, son derivadas de un objetivo principal, que es conseguir el mercado interior. Es decir, aquí la preocupación de la Unión Europea principalmente es lograr crear un mercado interior que de verdad funcione. Por ejemplo, el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y fuera de establecimiento mercantil, aparte de por proteger al consumidor de ese factor sorpresa o del riesgo de decepción, aunque no se diga, implícitamente está claro que se concede para activar el consumo, para que los consumidores dentro del territorio intracomunitario no tengan miedo de comprar a distancia. Entonces, la base principal siempre es, en las normativas europeas de protección del consumidor, la consecución de un verdadero mercado único interior. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar, le comento la tercera pregunta. Y es así. Doctora, ¿cuál es su apreciación respecto a los costos que incurrirían las pequeñas empresas o emprendimientos en torno al derecho de desistimiento? En este caso, ¿realmente los afectaría? Los costes para las pequeñas y medianas empresas, claro. Esa es una cuestión muy interesante porque de hecho ya hay algunas empresas, y no son pequeñas empresas, que dentro de los estudios y de los análisis de beneficios y costes que suelen hacer las empresas, se han dedicado específicamente a calcular o a encargar dictámenes, informes sobre cuánto nos cuesta al año ese derecho de desistimiento de los consumidores. Porque muchas veces, claro, aunque la ley excluye el derecho de desistimiento en los casos en los que puede haber un fraude, pues igual que hay empresarios que no se conducen correctamente, pues ¿por qué no decirlo? También hay consumidores pícaros y también hay consumidores que intentan saltar la ley. Entonces, y aunque no lo hagan, la posibilidad de desistir con carácter general en los contratos a distancia genera muchísimas pérdidas a las empresas, porque claro,
Si, como yo sé que lo puedo devolver, pues digo, va, pues me voy a comprar, voy a pedir 3 chaquetas, 2 pantalones y luego me daré el que me guste. Entonces, no pueden hacer sus cálculos. Eso para las grandes empresas no supone un problema económico relevante, pero desde luego para las pequeñas y medianas empresas lo es. Entonces, este derecho de desistimiento en términos económicos para las pymes tiene mucha importancia, mucha importancia, efectivamente. Muchísimas gracias, estimada doctora. Con ello hemos finalizado la ronda de las preguntas y bueno, para finalizar queremos extenderle nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy y también pues esperar contar con usted en siguientes oportunidades para volver a hablar de ese tema tan importante que es el derecho del consumidor en general. Muchísimas gracias, doctora, que tenga un gran día y bueno, con ello hemos finalizado la gran ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y buenas tardes, buenos días para Perú. Y hasta la próxima, por supuesto, a su disposición. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Encantados de contar con usted. Igualmente. Adiós, adiós. Buenas tardes. Y bueno, chicos, para finalizar, comentar que el día lunes continuamos con las ponencias del Seminario de Derecho Consumidor. Ya iremos comentando la hora y pues ya nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias.